Cierro los ojos y todavía siento el aroma de la tierra mojada de mi Colombia. Ese olor, ese olor me lleva de regreso a un tiempo donde el amor era una promesa susurrada, casi un secreto, bajo la sombra generosa de las mangueiras. Me veo a mí misma, Elena, con apenas 18 años, y mi corazón latía en el ritmo apasionado de las promesas de Ricardo, mi primer amor, el único que mi alma reconoció. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sus ojos me veían de un modo que nadie más en el mundo lograba verme. Era una conexión tan profunda, tan verdadera, que parecía tejida con hilos de otro universo. Sé que muchos de ustedes han sentido algo parecido, esa chispa que ilumina el pecho y nos hace creer en la eternidad. Él partió, sí, se fue a la Argentina, buscando una vida mejor, un futuro, me dijo. Pero aquí, en esta casita humilde, dejó conmigo el mapa de nuestros sueños, un tesoro de esperanzas. Me juró, con la mano en el corazón, que volvería por mí. Que me buscaría y juntos construiríamos esa vida prometida. Hay algo, mis amadas, que nunca le conté ni a mis propios hijos. Guardé esa promesa como el más precioso de los secretos, un relicario escondido en lo más hondo de mi ser. Creía, con una fe que movía montañas, que el tiempo, ese maestro implacable, lo traería de vuelta a mi lado. Mi hermana Isabel, tan más joven que yo, con sus ojitos curiosos y llenos de vida, me observaba. A veces, la veía mirándome con admiración, otras con una pizca de pena, mientras yo, terca y enamorada, seguía tejiendo los días en la dulce y agonizante espera de su regreso. ¿Cuántas veces, mientras barría la pequeña baranda de nuestra casa, imaginaba el polvo que se levantaría en el camino con la llegada de él, con el coche que por fin lo traería de vuelta a mis brazos? Los años se arrastraron, lentos y pesados, como el agua tranquila de nuestro río que nunca deja de fluir. Las cartas de Ricardo empezaron a escasear, sus palabras se volvieron más distantes, como ecos de un sueño lejano. Pero mi corazón, necio y fiel, se negaba a dudar. Se negaba a aceptar cualquier otra verdad que no fuera la de su regreso. Solo me atrevo a contar esto ahora, porque siento que el tiempo ya no me espera. Siento que cada día que pasa es una oportunidad menos para desnudar mi alma. La verdad es que esperé medio siglo. 50 años. 50 años por él. Respiramos juntas ahora, hondo y profundo, y escuchen lo que tengo que decirles, porque esta historia es sobre cómo la vida puede jugar con nuestros sentimientos, tejiendo las piezas más crueles del destino. Y esta es solo la primera hebra de un tapiz que aún tiene muchos nudos por desatar, muchas verdades por revelar. Un tapiz que me arrastró a un abismo de traición que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. ¿Alguna vez han sentido que les fallaron de una forma tan honda que las palabras se les ahogaron en la garganta? Yo sí. Aquel día en que Ricardo partió, sentí como mi alma se desprendía de mi cuerpo. El sol quemaba diferente en Medellín, parecía llorar conmigo. Él, con los ojos mareados, sostuvo mi mano con una fuerza que me prometía un regreso eterno. Volveré, Elena. Te lo prometo, me dijo, y esas palabras se me quedaron grabadas como un tatuaje en el corazón. Lo vi, mis amadas, vi cómo el autobús se alejaba, llevándose consigo no solo a mi amor, sino también un pedazo de mi alma. Era como si el viento, travieso y cruel, se llevara mis propias palabras, mis ruegos silenciosos para que se quedara. Mi madre, con esa sabiduría que solo los años y el dolor pueden dar, me abrazó fuerte, sin decir una sola palabra. Ella, con su mirada profunda, entendía la pena silenciosa de una espera que apenas comenzaba. Las madres, ¿verdad? Siempre saben, siempre sienten, incluso lo que no decimos. Los primeros meses fueron un bálsamo. Las cartas de Ricardo llegaban con el aroma de Buenos Aires, de esa ciudad grande y lejana. Me contaba sobre las luces, las oportunidades, la vida que él estaba construyendo. Y yo, aquí, en la quietud de nuestro pueblito, le respondía con noticias de la plaza, de los chismes de las vecinas, de la inmensa saudade que me ahogaba. Eran como puentes de papel que unían dos mundos,
dos corazones. Con esa inocencia de la juventud que aún no conocía el peso de la vida, me decían, Elena, la vida sigue. Él puede no volver. Pero yo, necia de mí, no las escuchaba. Mi corazón tenía una sola melodía, una sola dirección, el regreso de Ricardo. Lo recuerdo a mi hermana Isabel, pequeña, con sus ojos curiosos, observándome mientras yo escribía aquellas cartas, llenas de promesas y anhelos. Ella no entendía, claro. Era una niña, con la vida entera por delante, sin saber lo que era esperar, sin conocer el dolor de una ausencia que se alarga. Recé para que no me dejara. Llegaron otros hombres, buenos hombres, con propuestas de matrimonio, con promesas de una vida tranquila y sin sobresaltos. Pero ¿cómo podría yo decir si mi corazón ya tenía dueño, si mi alma estaba hipotecada a una promesa lejana? La familia, con respeto y una pizca de lástima, aceptó mi decisión. Pero yo veía la preocupación en sus ojos, el temor de que yo estuviera desperdiciando mi juventud. Me sentía como si fuera madre de un sueño, pero nunca hija de una realidad estable. A cada feria, a cada fiesta en la plaza, la esperanza se reavivaba. ¿Será que viene hoy?, me preguntaba en silencio. Y la respuesta, mis amadas, era siempre el vacío, un eco triste que resonaba en mi alma. Pero lo que yo no sabía, lo que mi corazón inocente no podía imaginar, era que mientras yo vivía en esa burbuja de espera, el destino ya estaba tejiendo otra trama. Una trama que involucraría a mi propia sangre y que cambiaría mi vida para siempre. Ese dolor, el de la traición, apenas comenzaba a tomar forma en las sombras del futuro, un futuro que se acercaba sin que yo lo supiera. ¿Alguna vez se han imaginado sosteniendo una verdad tan grande, tan pesada, por más de 30 años? La mía era la espera por Ricardo. Una espera que se convirtió en el eje de mi vida, en el centro de mi universo. Mi existencia se transformó en un telar, donde cada día era un hilo nuevo que se entrelazaba con la esperanza de su regreso. Las mañanas comenzaban con un pequeño rayo de ilusión, mientras que las noches terminaban, casi siempre, con la melancolía de su ausencia. Veía a las otras muchachas del pueblo, mis compañeras de juegos, casarse. Las veía formar sus familias, llenar sus casas con risas de niños, construir esa vida que a mí se me negaba. Y yo, allí, en el mismo lugar, con mi vestido de novia guardado en el fondo del baúl, casi empolvado, como un recuerdo de lo que pudo ser y no fue. Las tías, siempre con sus miradas cargadas de sabiduría y un poco de lástima, susurraban, pobrecita Elena, desperdiciando su juventud por una ilusión. Pero para mí, mis amadas, no era una ilusión. Era una promesa. Era mi verdad. A cada lluvia fuerte que caía sobre nuestro pueblo, yo pensaba en él. Me preguntaba si estaría bien en esa ciudad grande y desconocida, lejos de mí. Cada puesta de sol, con sus colores naranjas y púrpuras, me recordaba la inmensa distancia que nos separaba. Parecía que el universo entero conspiraba para recordarme su ausencia. Ese viejo radio en la cocina, que sonaba con boleros melancólicos, parecía cantar mi propia historia de amor y saudade, de un corazón que se negaba a olvidar. Aprendí a vivir con la ausencia de Ricardo. Era una presencia constante en mi corazón, por más que su cuerpo no estuviera a mi lado. Una especie de fantasma amoroso que me acompañaba en cada paso, en cada pensamiento. Mi hermana Isabel creció. Se convirtió en una muchacha hermosa, llena de vida, con una chispa en los ojos que a mí me faltaba. A veces, la veía observándome en silencio, como si intentara descifrar el misterio de mi espera, la razón de mi obstinada fe. Quizás, en su inocencia, no comprendía la magnitud de lo que significaba amar así. La esperanza es un pájaro terco. Por más que intentaran callarlo, por más que la realidad gritara lo contrario, ese pájaro siempre cantaba en mi pecho. Una melodía suave pero persistente, que me decía que él volvería. Sé que muchas mujeres han vivido lo mismo, pero en silencio. Ese es nuestro fardo, ¿verdad? Esa pena que se calla, que se esconde detrás de una sonrisa forzada. Una pena que, aunque no se vea,
se siente hasta lo más profundo del alma. Pero mi historia, aunque marcada por esa espera, estaba a punto de tomar un giro inesperado, uno que haría que esa pena, antes silenciosa, explotara en un grito de dolor. Un giro que el destino, con su ironía cruel, ya estaba escribiendo. ¿Alguna vez han cerrado los ojos y pensado en el secreto más grande que llevan dentro? El mío, el más profundo, el que me pesaba en el alma, era esa espera silenciosa por Ricardo. Y entonces, un día, una noticia, un simple eco en el tiempo, hizo que todo, absolutamente todo, reviviera dentro de mí. Fue una tarde cualquiera, el sol brillaba alto sobre el pueblito, cuando la voz de doña Flor, la vecina más enterada de todo, llegó como un torbellino. Venía corriendo, jadeando, con los ojos brillando de emoción. Elena, Elena, llegó una carta, es de Ricardo. Mi corazón, mis amadas, dejó de latir por un instante. ¿Una carta? Después de tantos años. Mis manos temblaban mientras la tomaba. Era de un amigo suyo en Argentina, y las palabras bailaban ante mis ojos. Ricardo estaba volviendo para Colombia. El pueblito entero parecía vibrar con la noticia. Las gentes, mis vecinas, me miraban con una expectativa que no sentía hacía décadas. Sus ojos reflejaban una alegría que yo, en mi asombro, aún no lograba sentir plenamente. Era como si un hechizo, de esos que duran años y años, se hubiera roto de repente. La casa se llenó de un murmullo animado, de voces que celebraban. Mi madre, con una sonrisa que no veía en años, me abrazaba fuerte, y mi hermana Isabel, ahora una jovencita, también me estrechaba, con sus ojos llenos de brillo. Pasé noches enteras en vela, imaginando nuestro reencuentro. ¿Cómo estaría él? ¿Qué me diría? ¿Me reconocería después de tanto tiempo? Sabía que el tiempo nos había cambiado a los dos, había dejado sus marcas, sus surcos. Pero el amor, el amor, ese no cambia, ¿verdad? No importa cuántos inviernos pasen, el recuerdo de un amor verdadero permanece. Elegí mi mejor vestido, aquel que guardé con tanto celo para el día de su regreso. Lavé mi cabello con jabón de hierbas, como a él le gustaba, para que el aroma lo llevara de vuelta a nuestros primeros encuentros. El olor a café recién pasado invadía la casa, como cada mañana, pero mi estómago era un nudo de ansiedad y excitación. Era el día. El gran día. El día que había esperado por más de 50 años. Siento que contar esto ahora, no me hará olvidar el dolor, pero quizás me ayude a perdonarme por haber creído tan ciegamente, por haberme entregado tanto a una promesa. Porque esa promesa de reencuentro, que en aquel momento me pareció la mayor alegría de mi vida, estaba a punto de transformarse en la más cruel de las heridas, en la más amarga de las realidades. Y lo que vi, cuando él llegó, me partió el alma en 1000 pedazos. El golpe fue tan fuerte que aún hoy siento el eco de ese dolor. ¿Alguna vez han sentido esos 3 segundos antes de recordar algo doloroso, justo cuando todo empieza a doler de nuevo? Así me sentí yo, en aquel momento, cuando por fin lo vi. La plaza estaba llena, un mar de rostros ansiosos, todos esperando. Y entonces, como en las películas, el coche llegó. Mi corazón, mis amadas, dio un salto. Saltó tan fuerte que creí que se me saldría del pecho, latiendo desbocado contra mis costillas. Él bajó. Ricardo. Han pasado tantos años, pero la imagen sigue fresca en mi mente. Sus cabellos, ahora salpicados de gris, y algunas arrugas alrededor de los ojos, esas que cuentan historias. Pero su sonrisa. ¡Ay! Su sonrisa era la misma. Esa que yo amaba con toda mi alma, la que me había perseguido en sueños durante medio siglo. Di un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas, lista para correr a sus brazos, para fundirme en un abrazo que borrara todos los años de ausencia. Pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba en shock, paralizado por la emoción. Pero entonces, el chofer abrió la otra puerta del coche. Y de ella, mis amadas, bajó una mujer. Una mujer que yo conocía demasiado bien.
Era Isabel. Mi hermana. Ella estaba allí, de la mano de Ricardo. Y una alianza, una maldita alianza, brillaba en su dedo, cegándome con su brillo cruel. El aire se me fue de los pulmones. El bullicio de la plaza, los murmullos de la gente, todo se silenció de repente. En ese instante, solo pude escuchar el sonido de mi propio corazón, que se deshacía en 1000 pedazos dentro de mi pecho. Isabel me miró. En sus ojos vi una mezcla de sorpresa, de miedo, de una culpa que intentaba esconderse. Pero la sonrisa de Ricardo. ¡Ay, Dios mío! Él todavía no me había visto. Fue como si un rayo me hubiera alcanzado en pleno día, bajo el sol radiante de mi pueblo. La escena se grabó a fuego en mi mente, como una fotografía cruel que se repite sin cesar. Mis piernas flaquearon, el suelo pareció abrirse bajo mis pies. El mundo entero se desmoronó sobre mí en ese preciso instante. Pónganse en esa situación, ¿cómo se sentirían? Yo sentí que la vida me arrancaba el alma, que el destino se burlaba de mi espera, de mi fe. La traición, la amarga y dolorosa traición, tenía el rostro de mi propia hermana. Y el hombre que yo había esperado con la devoción de una santa, se había entregado a otra, a la que era mi sangre, mi familia. No pude reaccionar, no pude gritar, ni siquiera llorar en ese momento. Solo pude sentir cómo mi corazón se quebraba, y el eco de ese sonido resuena en mí hasta el día de hoy, llevándome a un abismo de dolor que aún no tenía nombre. He vivido más inviernos que primaveras, y aún así, todavía siento un frío que me cala los huesos cuando lo recuerdo. Aquel día, el invierno, el más crudo de todos, llegó a mi corazón. No pude decir una sola palabra. La garganta se me cerró, el aire me faltó. Solo pude darme la vuelta y correr, huir de los ojos curiosos, de los susurros, de aquella escena que me desgarraba por dentro como un cuchillo afilado. Me encerré en mi cuarto. Ese vestido de novia que había guardado con tanto esmero, con tanto amor, estaba allí, tirado sobre la cama, burlándose de mi ingenuidad, de mi esperanza. Las horas se arrastraron, pesadas, lentas, interminables. Desde mi encierro, escuchaba voces en la sala, murmullos confusos, como si el viento me trajera retazos de una conversación lejana. Mi madre, con su voz dulce, intentó llamarme, pero yo no respondía. El dolor, mis amadas, era un muro infranqueable que me separaba del mundo, de la vida. ¿Cómo pudo Isabel hacerme esto? Mi propia hermana. Aquella a quien yo había amado, cuidado, protegido desde que era una niña. La traición era doble, se multiplicaba, me golpeaba por todos lados. Ricardo intentó acercarse a la puerta de mi cuarto, pero mi madre, como una leona, se lo impidió. No quería verlo, no. Quería escuchar sus excusas, sus mentiras. Solo quería que el mundo se detuviera, que esa pesadilla terminara. La noche cayó, oscura y pesada, como un manto de tristeza que cubría mi alma. Lloré hasta que las lágrimas se secaron, hasta que no me quedó ni una gota de fuerza en el cuerpo. La aldea, la aldea entera hablaba. La gente no entendía. Cómo la dulce Elena, la que esperó por tanto tiempo, había sido traicionada de una forma tan cruel. Mi familia estaba en shock, desorientada. La unión de Ricardo con Isabel era un escándalo, una mancha imborrable en el honor de nuestra familia, en el tejido de nuestras vidas. Dejé mi nombre, mi voz y hasta mi reflejo, por alguien que nunca aprendió a mirarme. Esa frase se me clavó en el alma. Me sentía vacía, sin identidad, como si la esencia de Elena se hubiera desvanecido con la llegada de ellos. Mi vida, que había sido una espera paciente, se había convertido en un abismo de traición y dolor. Y mientras me hundía en esa oscuridad, sabía que la verdad completa de lo que había sucedido, aún me eludía. Había mucho más detrás de esa llegada inesperada, de esa traición que me dejó sin aliento, y yo necesitaba saberlo, necesitaba entender por qué mi propia hermana me había apuñalado el corazón. ¿Alguna vez han sentido esa voz interior, esa que les dice que escuchen como si su propia madre les estuviera hablando al oído?
La mía me decía que escuchara, que abriera el corazón, aunque la rabia me quemara por dentro. Días después de aquel desastre, Isabel, mi hermana, se atrevió a venir a mi cuarto. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar, sus ojos rojos, apenas podía mirarme. Con la voz embargada, temblorosa, intentó explicarse. Elena, por favor, escúchame, me suplicó. Comenzó a contar una historia confusa, llena de rodeos, sobre cómo había encontrado a Ricardo en Argentina. Habló de soledad, de la inmensa soledad que ambos sentían en esa tierra extraña, lejos de todo lo conocido. Mencionó que un amor que surgió sin querer, en medio de la vulnerabilidad, había crecido entre ellos. Ricardo también apareció. Se veía avergonzado, sí, pero no arrepentido. Elena, me dijo, con la voz suave, yo esperé, lo juro, pero la vida siguió su curso, ¿y tú? Él me dijo que mis cartas habían dejado de llegar. Que pensó que yo lo había olvidado, que había rehecho mi vida, que había seguido adelante sin él. Pero yo nunca dejé de amarte, me soltó, y aquella frase, mis amadas, me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía decirme eso, parado allí, al lado de mi propia hermana, su esposa? Isabel continuó hablando de cómo se habían acercado en la inmensa soledad de la ciudad grande, de cómo una pasión inesperada había florecido entre ellos. Mi mente, sin embargo, se negaba a creerlo. Era demasiado doloroso, demasiado inverosímil. Mi madre, con esa voz firme y autoritaria que solo las madres tienen cuando se trata de sus hijas, intervino. Ustedes sabían de la espera de Elena. Esto no se hace, Ricardo. No se le hace a una mujer que ha dedicado su vida a una promesa. Yo, solo podía mirarlos a los dos, intentando encontrar una lógica, una razón, un motivo para tanta crueldad. Pero no la encontraba. No había explicación que justificara el dolor que sentía, la traición que me habían infligido. Aquel día, la casa parecía pequeña, asfixiante, como si no hubiera espacio suficiente para tanta pena, tanto secreto, tanta mentira. Mi corazón se negaba a aceptar sus excusas, a comprender lo que para mí era imperdonable. Pero aunque la verdad se revelaba en retazos, sabía que aún quedaban cabos sueltos, que había más por desentrañar en esa maraña de engaños. Y el próximo capítulo, me obligaría a enfrentar no solo la traición, sino las duras elecciones que tuve que tomar para intentar sobrevivir a tanto dolor. ¿Alguna vez han sentido esa punzada, ese dolor que viene cuando les fallan y no pueden decir nada? Yo no pude. No en ese momento, no con la garganta apretada y el corazón hecho pedazos. Pero ahora puedo. La verdad, como el agua de un río desbordado, comenzó a salir a la luz, a cuentagotas, en pedazos dolorosos. Isabel se había casado con Ricardo hacía 5 años, en Argentina. Tenían una vida que yo desconocía por completo, una vida que se construyó sobre las ruinas de mi propia espera. Mi hermana siempre fue así, más impulsiva, más libre, como un pájaro que vuela sin rumbo fijo. Yo, la mayor, siempre fui la responsable, la que esperaba en el nido, con la esperanza de un regreso. Sentí un dolor profundo, no solo por el amor que creí tener, sino por la confianza traicionada. Era mi propia sangre, mi carne, la que me había apuñalado por la espalda. La familia, como era de esperarse, quedó dividida. Algunos apoyaban a Isabel, con frases huecas como la vida es así, o el amor no se manda. Otros, en cambio, me miraban con compasión, con ojos llenos de lástima. Yo, mis amadas, me aparté. No podía, simplemente no podía mirar a Isabel, ni a Ricardo. Su presencia en la casa era como sal en una herida abierta, una herida que no paraba de sangrar. Los días se volvieron grises, como un cielo nublado que nunca permite que el sol asome. Pasaba las horas en silencio, observando la vida a través de la ventana de mi cuarto, sintiendo el peso abrumador del tiempo, de la soledad que me abrazaba. Mi madre, con su infinita paciencia, intentaba coser los lazos rotos, pero la hebra estaba desgarrada. La herida era demasiado profunda para sanar con puntadas simples.
Sabía, en lo más hondo de mi ser, que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo bajo el mismo techo con tanta amargura, con tanta pena. La casa, que antes fue mi refugio, se había convertido en una cárcel de dolor. La promesa de transformación emocional, esa que dice contar esto no me hará olvidar, pero quizás me ayude a perdonarme, comenzó a resonar en mi mente. Necesitaba ese perdón, no para ellos, sino para mí. Para la Elena que se había perdido en la espera, para la Elena que se había marchitado con la traición. Y esa necesidad me impulsó a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre, llevándome lejos de todo lo que conocía, en busca de un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas de mi pasado. Pero esa huida, aunque necesaria, traería consigo una soledad aún mayor, que me obligaría a enfrentarme a mí misma de una manera que nunca antes había imaginado. ¿Alguna vez han cerrado los ojos y pensado en el secreto más grande que llevan dentro? El mío, en aquel momento, era el deseo ardiente de recomecar, de huir, de encontrar un nuevo aire que no oliera a traición ni a promesas rotas. Tomé una decisión que me partía el alma pero que mi espíritu me pedía a gritos. Era hora de irme de allí, de alejarme de ese dolor que me ahogaba y me impedía respirar. Con la ayuda de una prima lejana, que vivía en la bulliciosa Bogotá, empaqué mis pocas pertenencias. Dejé atrás no solo a mi familia, sino a la Elena que había sido, a la que esperaba, a la que soñaba con un amor que ahora se revelaba como una cruel ilusión. La imagen de mi casita, de las montañas que me vieron crecer, se desdibujaba en la distancia mientras el autobús avanzaba. El viaje fue largo. Cada kilómetro recorrido era un suspiro de alivio y, a la vez, una punzada de tristeza. Dejaba todo, y me llevaba solo la esperanza de sanar. En Bogotá, la vida me recibió con su ritmo frenético, tan diferente a la calma de mi pueblo. Alquilé un cuartito sencillo, apenas lo justo para mí. Encontré un trabajo honrado en una pequeña tienda de telas, donde los colores y las texturas se convirtieron en mi consuelo. Recuerdo el olor de los hilos, de los bordados, de cómo las tonalidades vibrantes me ayudaban a no pensar en la oscuridad que aún habitaba en mi corazón. Era una forma de terapia, de distracción, de no hundirme por completo. Conocí a personas nuevas, claro, gente amable que me recibió sin preguntas. Pero mi historia, mis amadas, la guardaba bajo 7 llaves. Nadie en Bogotá supo de la gran traición que me había empujado hasta allí, de la pena que cargaba. Poco a poco, la herida en mi alma empezó a cicatrizar. No a olvidarse, porque eso es imposible, pero sí a doler menos. La soledad se convirtió en mi compañera silenciosa, una compañera que, aunque a veces pesaba, me permitía reflexionar y encontrar mi propio camino. A cada novela mexicana que veía en la televisión, sentía un eco de mi propia historia, de los dramas que la vida, con su ironía cruel, me había impuesto. Sé que muchas mujeres vivieron lo mismo, pero en silencio. Y muchas veces, huir es la única forma de encontrar un poco de paz, de distancia para poder respirar. Sentía la urgencia de cerrar ese capítulo, de perdonar, no a ellos, sino a mí misma. Ese deseo se fue haciendo más fuerte, y poco a poco, me di cuenta de que la vida en Bogotá, aunque me daba calma, no era mi destino final. Algo me llamaba de vuelta a casa, a enfrentar los fantasmas que dejé atrás, porque la paz verdadera solo llegaría si regresaba a donde todo había comenzado. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de haber vivido más inviernos que primaveras, aún les persigue un frío que les cala el alma cuando recuerdan un dolor antiguo? Yo sí. La vida en Bogotá me enseñó a vivir con ese frío, a llevarlo conmigo como una sombra, aunque el sol de la ciudad intentara calentarme el rostro. Los años pasaron, uno tras otro, en la capital. Me convertí en una mujer más fuerte, más independiente, sí, pero la sombra de aquel pasado, de aquella traición, siempre me seguía de cerca, como una huella imborrable. Mi madre, con la constancia de una paloma mensajera, me escribía de vez en cuando, dándome noticias del pueblito. Me contaba de las fiestas, de las cosechas, y con cada carta, una punzada. Isabel y Ricardo habían tenido un hijo, una niña. Mi corazón se encogía cada vez que leía esas palabras.
Era una pequeña vida inocente, sí, pero para mí, era también el recordatorio constante de lo que había perdido, de la familia que se formó sobre mi propia pena. Yo me dedicaba en cuerpo y alma a mi trabajo en la tienda de telas, a mi rutina sencilla, a los pequeños placeres que la vida me ofrecía. Las noches, sin embargo, eran para la oración, para buscar ese perdón que aún no lograba sentir en lo más profundo de mi ser. Mis rodillas tocaban el suelo frío, y mis súplicas se elevaban al cielo, pidiendo consuelo, pidiendo luz. Solo me atrevo a contarles esto ahora, porque siento que el tiempo ya no me espera. Siento esa urgencia, esa necesidad de resolver esta historia antes de que sea demasiado tarde, antes de que el sol se ponga definitivamente en mi vida. Y poco a poco, una idea, un deseo, empezó a crecer dentro de mí, la necesidad de volver, de enfrentar el pasado, de intentar encontrar esa paz que tanto me faltaba. No era para buscar venganza, ni para recuperar un amor que ya no me pertenecía. Era para sanarme a mí misma, para perdonar, si era posible, y para liberarme de ese peso que cargaba en el alma. La imagen de mi madre, envejeciendo, con sus cabellos cada vez más blancos, me llamaba de vuelta a casa. Necesitaba verla, abrazarla una vez más, sentir su calor. Y así, empecé a rezar no solo por mí, sino también por Isabel y Ricardo. Les pedía a Dios que me diera la fuerza para entender, para aceptar, para liberar el rencor que me carcomía. La decisión de regresar no fue fácil. Era como abrir una herida que creía cerrada, revivir un dolor que creía superado. Pero en lo más hondo de mi ser, sabía que era el único camino para encontrar, quizás, ese alivio tan anhelado. Y así, con el corazón apretado pero lleno de una extraña determinación, emprendí el camino de vuelta, sin saber lo que me esperaba, pero dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. El pasado me esperaba, y con él, la oportunidad de un nuevo comienzo o la confirmación de una herida incurable. ¿Alguna vez han sentido esos 3 segundos antes de que la memoria regrese y todo comience a doler de nuevo? Así me sentía yo, a cada paso que daba de vuelta a casa. El pasado, con sus fantasmas, me esperaba. La geografía de mi pueblito estaba intacta. Las mismas montañas que me vieron crecer, las casitas de colores que parecían sacadas de un cuadro, y el inconfundible aroma a café que flotaba en el aire. Todo igual, pero yo, mis amadas, yo ya no era la misma Elena que se había marchado años atrás. Mi madre me recibió con lágrimas en los ojos, un mar de emoción que me envolvió. Su abrazo, tan cálido y lleno de amor, fue el consuelo que mi alma necesitaba desde hacía años, un bálsamo para mis heridas. Y entonces, la vi. Isabel. Ella estaba allí. Más vieja, con sus cabellos también salpicados de gris, igual que los míos. Me miró con una timidez que no le conocía, con una culpa tan palpable que la podía sentir en el aire, casi tocarla. Ricardo también estaba. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora parecían cansados, cargados con el peso de los años, y quizás, de algún remordimiento silencioso. La hija de ellos, una joven hermosa, con la vitalidad de su edad, se acercó y me abrazó con dulzura. Ella no sabía nada. Para ella, éramos simplemente tías, parte de su familia, sin la carga de un pasado tan doloroso. Los primeros días en casa fueron tensos, mis amadas. El silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Los fantasmas del pasado flotaban en el aire, como una neblina densa que no se disipaba. Yo observaba a Isabel y Ricardo. Parecían una familia. Una familia que se había construido sobre los escombros de mi propio sueño. Y yo era la extraña que había regresado, la sombra de un pasado que no encajaba en su presente. Recordaba todas las noches que había soñado con el regreso de Ricardo, imaginando el momento en que me tomaría en sus brazos. Y él regresó, sí. Pero no para mí. Regresó con mi propia hermana, el amor de mi vida unido a mi sangre. Pónganse en esta situación. ¿Cómo se sentirían? Yo estaba allí, de nuevo, en el centro de mi dolor, con la herida abierta de par en par. Pero esta vez, algo era diferente. Dentro de mí,
Una pequeña voz me decía que la verdad que lo explicaría todo, estaba a punto de ser revelada. Y esa revelación, mis amadas, cambiaría el curso de mi pena, para siempre. ¿Alguna vez han pensado en ese momento en que les fallaron y no pudieron decir nada? Yo lo viví, con cada fibra de mi ser. Pero ahora, finalmente, después de tantos años de silencio, las palabras podían brotar, podían volar. Una noche, cuando el pueblo dormía y solo la luna era testigo, Isabel, mi hermana, me buscó. Su voz estaba embargada por la emoción, sus manos temblaban, delatando el huracán que llevaba por dentro. Ella quería hablar, quería, por fin, contarme su versión de la historia. Se sentó a mis pies, y con la voz entrecortada, casi en un susurro, confesó que sentía un remordimiento profundo, que la culpa la había consumido todos esos años, cada día de su vida. Me contó que Ricardo, allá en la lejana Argentina, había caído enfermo, sumido en una profunda soledad, casi al borde de la desesperación. Ella lo encontró por casualidad, en un momento de vulnerabilidad extrema, de desamparo. Las circunstancias, los unieron en la fragilidad de la distancia, en la ausencia de sus raíces, de su hogar. Y así, un amor, o quizás una dependencia nacida de la necesidad, fue creciendo entre ellos. Ricardo, engañado por el silencio de mis cartas que no llegaban, creyendo que yo lo había olvidado, se aferró a Isabel como un náufrago a su tabla de salvación. Y ella, joven e impulsiva, con la inocencia de quien no mide las consecuencias, no pensó en el dolor que sus actos causarían. Me pidió perdón, mis amadas. De rodillas, con las lágrimas corriendo por su rostro, mojando mis manos. Aquel llanto, tan sincero y tan lleno de arrepentimiento, me llegó al alma. Yo la miré. La miré a los ojos y vi el dolor genuino en su mirada, la carga de una vida de culpa. No era una simple excusa, no. Era el desahogo de un alma que había cargado un peso demasiado grande por demasiado tiempo. En ese momento, mis amadas, fue como si el tiempo se detuviera. La rabia, esa maldita rabia que me había acompañado por décadas, la amargura que me carcomía, todo pareció diluirse, desvanecerse ante tanta confesión, ante tanta vulnerabilidad. Respiramos juntas, hondo y profundo, y yo la escuché. Finalmente la escuché. Y en esa escucha, en esa entrega a la verdad, algo dentro de mí empezó a cambiar. No era una curación instantánea, no se equivoquen. La herida era profunda, y las cicatrices permanecerían. Pero en esa noche de confesiones, el primer rayo de esperanza se coló en mi corazón, prometiendo un nuevo amanecer. Un amanecer que, aunque no borraría el pasado, me permitiría, por fin, buscar la paz que tanto anhelaba. Y esa paz, solo podría llegar con el acto más difícil de todos, el perdón, no para ellos, sino para mí misma. No cuento esto para buscar perdón, lo hago porque ya es tarde para callar, pero nunca es tarde para sanar. En aquel momento, mirando a los ojos de Isabel, mi hermana, me di cuenta de que el odio, esa rabia que me había consumido durante tanto tiempo, solo me hacía daño a mí misma. Era hora de liberarla, de dejarla ir. El perdón, mis amadas, no era para ellos. Era para mí. Para la Elena que esperó con la inoción de una niña, para la Elena que sufrió con la resignación de una mujer. Era para mi propia alma, para que pudiera, por fin, respirar en paz. La levanté del suelo, a mi hermana, con sus lágrimas mezcladas con las mías. Nos abrazamos fuerte, llorando las lágrimas de 50 años de dolor, de secretos guardados, de arrepentimientos silenciosos. Fue un abrazo que curó más que cualquier medicina, un abrazo que desató los nudos de una vida. Ricardo nos observaba desde la distancia, con los ojos también mareados por las lágrimas. Su mirada me decía que había entendido, que el peso de su propia conciencia se había aligerado. No hubo un final de cuento de hadas, no. Ricardo e Isabel continuaron casados, con su familia. Pero algo fundamental, había cambiado entre nosotros. La herida, aunque no desapareció por completo, comenzó a cicatrizar de una manera diferente.
La familia, esa que estuvo rota por tanto tiempo, empezó a reconstruirse, pieza a pieza, como un viejo rompecabezas. El silencio dio lugar a conversaciones honestas, a risas que sonaban más sinceras, a la creación de nuevas memorias que borraban, poco a poco, las sombras del pasado. Yo, encontré una paz que nunca imaginé que sería posible. Una paz que no venía de olvidar, sino de aceptar y de perdonar. Una paz que me permitió mirar hacia atrás sin que el corazón se me encogiera, sin que el alma me doliera tanto. Mi vida, mis amadas, no fue lo que planeé cuando era aquella joven soñadora en la Colombia. Pero fue una vida llena de lecciones, de superación, de una fe inquebrantable que me sostuvo en los momentos más oscuros. La vida es como una novela, ¿verdad? Tiene su drama, su amor, sus traiciones. Pero al final, lo que verdaderamente importa es la fuerza que encontramos para seguir adelante, para levantarnos después de cada caída, para sanar las heridas y encontrar la luz. Si esta historia ha tocado su corazón, si se identificaron con el dolor de la espera, con la amargura de la traición, o con la inmensa fuerza del perdón, les pido que dejen su comentario aquí abajo. Cuéntenme sus propias experiencias. Compartan esta historia con sus amigas, con sus hijas, con sus nietas.